Yo podría hablarte de lo que es estar allá abajo, contigo, en tu aparente muerte, y de lo que es estar aquí arriba, contigo, en mi aparente vida. Había cavado un hoyo bastante grande en el centro mismo de la tumba y lo suficientemente amplio como para que tú pudieras salir y yo entrar. Y los dos lo hicimos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mundo de Ayer. Yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de dos novelas, Los años falsos y El libro vacío, de la escritora mexicana Josefina Vicens. Josefina Vicens nació el 23 de noviembre de 1911 en San Juan Bautista, Tabasco. Ella estudió letras, filosofía e historia en la UNAM y también tuvo una carrera como guionista. Ella escribió guiones de cine y llegó a ser presidenta de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. También escribió a través de periódicos y revistas. Así como Juan Rulfo, Josefina Vicens es una autora que publicó poco, pero que aún así se hizo un nombre dentro de la literatura mexicana. Ella publicó dos únicas novelas, El libro vacío en 1958, con el cual ganó el premio Javier Villaurrutia, y en 1982 Los años falsos, una novela que ganó el premio Juchimán de Plata. Ella también publicó una obra de teatro llamada Un gran amor y un pequeño cuento titulado Petrita. Josefina Vicens falleció el 22 de noviembre de 1988, un día antes de cumplir su cumpleaños número 77. Josefina Vicens fue la primera mujer mexicana en obtener el premio Javier Villaurrutia, el más importante para un narrador mexicano, y a pesar de que en su vida solo escribió y publicó dos únicas novelas, ella también escribió diversos artículos periodísticos, pero con los seudónimos de Diógenes García y Pepe Faroles, con los cuales escribió opiniones políticas sobre cine y también sobre los toros y la fiesta brava. Ella escribió, se dice, cerca de 100 guiones cinematográficos en su vida, de los cuales 20 se llevaron al cine, siendo el más exitoso Las señoritas Vivanco, que por cierto parte de un argumento de los escritores Elena Garro y Juan de la Cabada. Además, Josefina Vicens ganó 2 premios Ariel por otros 2 de sus guiones. Leí Los años falsos y El libro vacío en digital de manera separada por 2 ediciones diferentes, aunque hoy en día en el mercado se encuentra en una edición conjunta del Fondo de Cultura Económica que contiene las 2 novelas en un tomo pequeño, muy ágil de leer, aunque eso sí son libros que tienen algunos espacios de mucha reflexión y que nos obligan a detenernos para meditar un poco acerca de lo que leímos. Hablando de los libros, cronológicamente primero apareció El libro vacío en 1958, que esta es una novela muy interesante sobre la creación literaria. Y es que nos habla de José García, un hombre en sus 50 y tantos años que pues es un padre de familia, tiene a su fiel esposa, va a trabajar, tiene a sus 2 hijos, uno pequeño y otro adolescente, y en general tiene una vida convencional, tradicional de una familia mexicana. Sin embargo, hay un detalle, y es que él quiere escribir un libro. Por lo tanto, compra un par de libretas, reserva un espacio al día, le dice a su familia que no lo moleste porque va a escribir, y él se dedica a esa vocación. El problema es que no le sale nada, hace puras divagaciones y él es consciente de que él desea expresar algo, pero no sabe cómo hacerlo y por lo tanto se siente incapaz, cero talentoso y mediocre. Es así que él está creando un libro vacío, mientras que su familia tiene las expectativas de que el papá pues va a publicar un libro y que va a poner en alto el apellido. Así que es una novela muy interesante acerca de la creación artística. Por su parte, Los años falsos es una novela que se centra en el tema de la muerte y cómo nuestros fantasmas perviven en nosotros. Que sí, primero digamos está la tristeza, el duelo, el amor y la nostalgia, pero luego también está ese arrastrar el legado al que debemos dar continuidad. Y es que eso le pasa al protagonista de esta novela, porque él, estando frente a la tumba de su padre, pues recuerda el gran amor que le tuvo y cómo le extraña, pero también cómo ahora ha cambiado su vida a partir de que el padre ya no está, porque él, al ser el varón de la familia, pues se convierte en la cabeza, en el que trae los ingresos, en el que se mete a trabajar con los ex amigos de sus papás y conoce a otra gente que pues pertenecieron al círculo de su padre. Por lo tanto, de alguna manera esta novela habla sobre la identidad, porque este chico se siente reemplazado por el fantasma de su padre y no sabe bien quién es él.
Así que es una novela muy interesante que además nos hace un retrato de la sociedad de la época y tiene algunas implicaciones políticas. En medio de una época de transición a la literatura mexicana donde se estaba pasando de la novela de la revolución, exploraciones indigenistas, hacia una obra más universal y cercana al realismo mágico, en medio de eso irrumpió Josefina Vicens con un libro rarísimo, el libro Vacío, que es una antinovela, porque para nada es un libro convencional, sino que nos habla de un narrador que se autorreferencia a sí mismo en su proceso creativo con todas sus frustraciones que llevaba ese proceso. Una novela metatextual que no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo en México. Por su parte, para 1982 apareció Los Años Falsos, su segunda novela, que más que nada tiene tintes existencialistas porque tenemos a un protagonista que tiene que vivir con la carga del fantasma de su padre que no le deja encontrar su propia identidad. Dos novelas muy interesantes de una autora que, por lo mencionado, es considerada como una autora inclasificable y lamentablemente no es tan reconocida o leída hoy en día porque se sigue considerando una joya escondida. En cuanto a opinión personal, quiero mencionar lo siguiente sobre el libro Vacío. Uno, que es una novela experimental y esto es muy fácil de descubrir porque es una historia que trata acerca de un hombre hablándonos de su proceso de escritura y las dificultades que encuentra. Es como si viéramos una película sobre un director de cine haciendo una película o ver un cuadro sobre un pintor pintando un cuadro. Así que es una novela muy interesante, yo considero imperdible para aquellos quienes escriben o les gusta el arte. Pero también por lo mismo para aquellos lectores a quienes no les interesa el tema, pues probablemente este libro resulte un tanto tedioso. 2. La relación del escritor con su familia, y es que el protagonista pues dedica un horario especial para escribir y la familia es consciente de que no lo pueden molestar en ese horario. Pero el problema es que pues él no logra escribir nada importante, así que siente un poco de culpa, un poco de ego al pensar que su familia pues como tiene las expectativas altas de ver los resultados, pues él más bien se comporta ojete con ellos porque no quiere hablar acerca del libro, pero eso es para proteger el hecho de que se siente mediocre al escribir ese libro porque no sabe y no puede hacerlo. Así que es muy interesante cómo esta novela nos muestra, digamos, el lado oscuro de la escritura y de la creación artística, que no es como tal tan bonita, sino que también tiene ahí sus gajes del oficio, sus frustraciones y sus miedos. 3. El título de la novela, que a mí simplemente me parece perfecto, porque el libro Vacío no solo se refiere, digamos, a la obra que está creando el protagonista, que es un libro pues realmente vacío porque no lleva a ningún lado, sino que también ese vacío lo encontramos en el protagonista, en los otros personajes, en esta necesidad, paradoja del protagonista de que se quiere expresar pero no sabe cómo hacerlo, también de que la novela en general parece que no nos cuenta nada pero en realidad sí hay muchas cosas importantes, así que hay muchas cosas a las cuales ligar este término de vacío dentro de la novela y por eso a mí me encanta el título. 4. La resignación del protagonista de que no podrá crear una novela. Y es que desde la primera línea del libro él nos habla de que se siente incapaz, cero talentoso y que no cuenta con lo necesario para poder escribir un libro, pero que aún así va a ser el intento vago porque sabe que quiere expresarse pero no puede hacerlo y no tiene las herramientas ni el talento para poder llevarlo a cabo. Así que esto nos abre a lo largo del libro un gran debate sobre la creación artística y también sobre el tema de que a lo mejor no todos podemos alcanzar la fama o no todos podemos perdurar en el tiempo con un libro exitoso o no todos podemos ni siquiera materializar el sueño de escribir un libro. Entonces puede sonar algo muy negativo y pesimista, pero la verdad ese debate, esa reflexión que nos deja Josefina Vicens en este libro me parece muy interesante y también necesario, y que de parte del protagonista pues también nos habla de su condición humana, de que digamos él no solo vive para ser artista o ser escritor, sino que tiene una vida, tiene un círculo cercano que depende de él. Y pues ahí está el debate abierto acerca de la creación, pero también acerca de la vida humana. Ahora bien, sobre Los Años Falsos quiero mencionar uno que es un libro más ágil de leer
Y a esto me refiero a que en realidad los dos son muy cortos, pero el libro vacío es más largo, se lee en 2 días y Los Sueños Falsos en un día. Y a pesar de que ambos tienen capítulos muy cortos, pues la verdad en Los Sueños Falsos es más fluida la lectura porque ocurren más acciones, también es una novela más emocional. Porque acá en el libro vacío, digamos, solo está la super mega frustración y lo que opina el protagonista sobre los otros, pero en Los Años Falsos ya vemos participación directa de otros personajes a partir de diálogos. Entonces, Los Años Falsos a mí en lo personal me gustó más porque contiene elementos más emocionales, y es que hay un profundo odio, pero a la vez amor del protagonista hacia su padre muerto. Amor por lo que fue la persona viva, pero odio por lo que es la persona muerta para la vida del protagonista. Entonces Los Años Falsos, por todo esto, considero que es una novela más ágil de leer, aunque eso sí, tiene algunas escenas un poco abstractas o que se prestan a reflexiones más que nada acerca de la muerte. Número 2, que también es una novela experimental. No tanto como el libro vacío, y no por nada Los Sueños Falsos alcanzó la mitad o menos de repercusión que sí tuvo el libro vacío, porque en Los Años Falsos lo que tenemos es una historia antes y después de la muerte del papá, pero en general todo lo que nos cuenta el narrador ocurre en un momento, en un día, porque la novela empieza y termina en la misma escena, lo que nos demuestra que todo lo que se nos contó fue algo que pasó en la cabeza del protagonista en un momento en específico. Así que eso a mí la verdad me gustó muchísimo. Quizás pues por la gran irrupción que tuvo el libro vacío, por la época en la que salió y por los temas que tenía, pues a lo mejor causó más impacto. Pero la verdad es que Los Años Falsos yo considero que también es un muy buen libro, y en lo personal yo lo disfruté más que el libro vacío. 3. Es una novela intensa. El libro vacío sí tiene algo de intensidad, pero no deja de ser, digamos, abocado a la creación artística. Mientras que Los Años Falsos es más existencialista, siempre pasando de la vida a la muerte, pero lo que me gusta también es cómo los personajes se salen de control. Eso lo vemos más que nada en el protagonista, la transmutación que tiene del amor al odio, pero también en el resto de los personajes, en su forma de actuar. Entonces hay algunos temas que hacen más interesante a nivel de acciones a esta novela. Por ejemplo, pues de que él tiene algunos amigos que son políticos y cómo uno se enoja con él por defender unas ideas del pueblo que van en contra de la idea de la revolución y del gobierno mexicano. Tiene también a sus hermanas, que sus hermanas a lo mejor hacia él se portan bien, pero él les tiene como envidia, les tiene carrilla y las trata mal. Así que vemos ahí como personajes, voy a decir, más reales, en el sentido de que son humanos pasionales, humanos que sienten y que no les preocupa como mostrar su lado oscuro y su lado luminoso. Por eso yo disfruté más Los Años Falsos. Y por todo lo anterior mencionado, Los Años Falsos y El Libro Vacío tienen 4 tintas de 5, porque creo que son libros muy interesantes, experimentales y únicos dentro de la literatura mexicana, pero también por esto mismo pueden ser de difícil acceso para el público en general, y la verdad es que no hay por qué culparlos porque son libros complejos. Así que tienen esta dualidad, paradoja de ser lo bastante únicos, interesantes y no convencionales, pero también que por lo mismo pues son poco accesibles. Y con eso hemos terminado el video de hoy. Te invito a que me comentes si ya leíste a Josefina Vicens, qué te pareció, si te gustó o la odiaste. Acá con total libertad puedes comentar lo que gustes. También invitarte a que te suscribas acá al canal de YouTube, porque todos los fines de semana tenemos videos, ya sea de biografía de autor, entrevistas con autores independientes, también chismes literarios, noticias literarias, entre muchos otros contenidos sobre el mundo de los libros que yo sé que te van a gustar. También puedes encontrarme como El Mundo de Ayer en TikTok e Instagram. Instagram, que realmente ya es una cuenta para la tienda en línea que tenemos en El Mundo de Ayer sobre moda y artículos literarios, como esta taza de Alicia en el País de las Maravillas, donde el gato le dice a Alicia: aquí todos estamos locos, yo estoy loco, tú estás loca. Así que este y más productos puedes encontrarlo en nuestro Instagram y en nuestra página web. Por el momento yo me despido, soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.